Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Una vez más, con mucho gusto les damos la bienvenida a Bethesda Sabinas Hidalgo, con el placer y el gusto de siempre saludándoles, enviándoles un caluroso abrazo, un fraternal abrazo el día de hoy. Nos da mucho gusto el saber de cada uno de ustedes que de una u otra manera nos dejan saber su punto de vista sobre lo que estamos compartiendo con ustedes. Es un placer y una bendición el poder llegar hasta ustedes y compartir la bendita palabra del Señor. El día de hoy queremos compartir un poco acerca de un tema que es relevante, que es fundamental para la iglesia y para el desarrollo de la iglesia. Jesús, nuestro Señor, vivió manifestando siempre el poder, la gracia de Dios sobre su vida. Aunque se hizo hombre, siempre vivió y ministró a través de los dones de Dios. De manera que el día de hoy queremos tocar este tema, quizá no tan profundamente en esta ocasión, pero sí queremos irnos introduciendo a este maravilloso tema que hemos titulado Los dones de Dios. Y bueno, estamos listos para dar inicio. Les invitamos, como siempre, a que tengan su Biblia cerca para que puedan corroborar y puedan seguirnos a través de la bendita Escritura, la santa y bendita palabra del Señor. En el Salmo 68, versículo 18, encontramos lo siguiente. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto y cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Luego en Santiago capítulo 1, versículo 17, leemos lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Salmo 68 nos habla de los dones que Dios ha dado a dos categorías, menciona aquí el versículo 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Algo interesante que debemos ver en esta primera parte, en esta introducción hacia los dones de Dios, es que el propósito de Dios es manifestar su presencia a través de esos dones a la humanidad. Dice, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Toda buena dádiva, dice luego Santiago, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y aquí nos introducimos a los dones de Dios. Y quiero animarle a no confundir los dones de Dios con los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu forman parte de este grupo de dones o de esa plenitud de dones que Dios ha dado a los hombres. Y como dice el verso 18 del Salmo 68, también a los rebeldes. Es interesante, amados hermanos, amigos que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos, el saber que Dios quiere manifestar su presencia, manifestar su bendición, su gracia, su misericordia en toda la humanidad. Por ello, y con ese propósito, es que el Señor le ha dado dones a todos los hombres. El día de hoy nos vamos a introducir en el tema de los dones de Dios y estaremos hablando en esta primera parte acerca de la diferencia entre los dones que Dios da a los hombres y los dones que Dios da a los rebeldes. Esperamos que ustedes puedan acompañarnos durante estos minutos y que podamos así todos ser edificados por la bendita palabra de Dios.
Partimos explicando lo que significa la palabra don. La palabra don significa una dádiva, un regalo, algo por lo que tú no trabajas, algo que tú no compras, algo que tú no puedes adquirir pagando ningún precio. Es algo que se te da, que se te otorga, que se te regala, que se te concede. Es algo que Dios quiere conceder, que Dios quiere dar, que Dios quiere obsequiar a los seres humanos, como ya lo vimos en el Salmo 68, con la finalidad de poder manifestar su presencia entre los hombres. Hay muchas formas en las que Dios se manifiesta, en las que Dios nos muestra su gracia, su misericordia, su poder o su juicio, en muchas ocasiones, de muchas maneras. Pero particularmente a través de los dones, Dios quiere llegar al corazón de la humanidad y quiere hacer reconocer a la humanidad que toda buena dádiva y que todo don perfecto vienen de Él. Lamentablemente, el hombre, la humanidad en general, no ha entendido esta gracia, no ha entendido esta misericordia y en muchas ocasiones ha usado de una manera equivocada, de una mala manera, esos dones, esos regalos que Dios les ha dado. De manera que, bueno, vamos a continuar, sigamos y vamos a ver primero las categorías de los dones. Aunque todos son de Dios y todos vienen de Dios, estas dos categorías que encontramos en el verso 18 del Salmo 68 nos enseñan lo siguiente. Primero, que todos los dones son de Dios, pero que hay dones naturales que nosotros conocemos como talentos. Luego, hay una segunda categoría que son los dones espirituales. Estos los conocemos como dones sobrenaturales. Cuando dice la Escritura en el Salmo 68 que le ha dado dones a los hombres, se refiere a los dones espirituales o los dones sobrenaturales. Luego, cuando dice que también le ha concedido dones a los incrédulos, se refiere a los dones naturales o talentos. Y quisiera en este momento hacer un breve recuento, un breve repaso de las diferencias de estos dos grupos. Los talentos y los dones tienen algunas diferencias, aunque todos vienen de Dios, son dados a diferentes grupos de personas, a diferentes grupos de seres humanos, en diferentes tiempos en la vida de cada uno de ellos. Comencemos, talentos contra dones. Los talentos y los dones tienen una misma fuente, y esto es importante que lo entendamos. Los talentos, todo lo que tiene que ver con las artes, todo lo que tiene que ver con la virtuosidad, por ejemplo, de ejecutar un instrumento musical, o la maestría para plasmar en un lienzo una pintura, un dibujo, una escultura, todo lo que tiene que ver con los talentos artísticos es lo que nosotros conocemos como dones naturales. Y todo eso viene de Dios. La fuente es la gracia común de Dios. En esa gracia que Dios manifiesta a los seres humanos, el Señor les reparte estos talentos. Y encontramos así que hay, por ejemplo, niños que a los 8 años tienen una capacidad extraordinaria para ejecutar, por ejemplo, el piano. Y se reconocen como niños virtuosos para tocar el violín, para dibujar, etc. Manifiestan desde una edad muy temprana una capacidad extraordinaria para las artes. Y son capaces de hacer cosas que otra persona, por mucho que estudie o que practique o se capacite, jamás logrará hacer. ¿Por qué es esto? Porque esas personas
han recibido de parte de Dios a través de su gracia común. Les recuerdo, para que comprendamos esto, aquello que dice la Escritura, que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, que Él hace llover sobre buenos y malos. Esto es lo que ocurre con los dones. A través de los talentos, Dios manifiesta su gracia común para la humanidad y les deja saber a través de estas capacidades que Él está ahí, que su amor y que su misericordia están ahí sobre esas personas. Recordemos, el propósito es manifestar su presencia, su amor, su gracia en la humanidad. Por supuesto que el deseo de Dios es que los hombres puedan reconocer esa gracia y que podamos corresponder a esa gracia, a esa manifestación de amor con gratitud, reconociendo lo que dice Santiago, que toda buena dádiva y que todo don perfecto vienen de Él, que podamos vivir agradecidos, reconociendo su misericordia sobre nuestras vidas. Entonces, la fuente de los talentos es la gracia común de Dios. La fuente de los dones es la gracia especial de Dios. Cuando hablamos de gracia especial, es que nosotros encontramos, amados hermanos, amigos, en la Escritura, que Dios ha escogido. A través de toda la historia bíblica, encontramos que Dios elige, que Dios escoge a personas, a naciones, a familias, con la finalidad de manifestar su poder, su misericordia y su gracia. Dios, por ejemplo, escogió a Jacob en lugar de escoger a Esaú. Dios eligió a Israel, la nación judía, de entre todos los pueblos del mundo. Allá en Ur de los Caldeos, Dios escogió a Abraham para llamarlo y hacer de él un pueblo. Dios en este tiempo ha elegido a la iglesia para manifestarle al mundo su gracia y su misericordia. Esa gracia especial de Dios se manifiesta con aquellos que han sido elegidos por Dios, con aquellos con quienes Dios tiene un propósito particular, el cual quiere cumplir. Decía, por ejemplo, de Pablo, que era un instrumento que él había escogido con la finalidad de llevar su evangelio, su palabra, ante los reyes, ante los grandes. Dios elige y en esa elección se manifiesta la gracia especial de Dios. De tal manera que la gracia común es para todos los hombres. La gracia especial de Dios es para aquellos que han sido elegidos, que han respondido a ese llamado que Dios hace a los hombres. Ahora, veamos cuándo son dados estos dones, cuándo son dados los talentos y cuándo son dados los dones. Ya entendimos la diferencia. Los talentos son dados por Dios en el nacimiento físico. Por eso, les comentaba hace unos momentos, que encontramos a niños pequeños con capacidades extraordinarias. Esos talentos que se manifiestan en la muy temprana edad no son otra cosa que el toque de la gracia de Dios sobre los hombres. Manifestando el Señor así a través de estos dones dados aún a aquellos que no le conocen, con la finalidad y el propósito de acercarse a ellos y de manifestarles su amor y su misericordia. Entonces los talentos Dios los da o son recibidos por los hombres en el nacimiento físico. Los dones sobrenaturales o dones espirituales
se reciben en el nacimiento espiritual o después del nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es aquel momento cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio, de la salvación de Dios en Jesucristo, y esta persona se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesús como su Salvador. En ese momento, cuando esta persona se arrepiente, cuando esta persona se vuelve arrepentido a Dios a través de Jesucristo y responde a ese llamado de arrepentimiento, esta persona nace de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, allá por el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. En el nuevo nacimiento es que nosotros recibimos esa gracia especial de Dios a través de la cual vienen los dones espirituales. Los talentos se reciben en el nacimiento físico. Los dones espirituales se reciben en el nacimiento espiritual, cuando nacemos de nuevo. Muy bien, veamos la naturaleza de talentos y dones. Los talentos se manifiestan, se expresan a través de una habilidad natural. Esto es cuando nosotros escuchamos a alguien que dice acerca de un niño que es extraordinario para dibujar, y dicen, es que el niño ya nació con eso. Es algo que es natural en él. Le sale en una forma natural. Él nunca estudió, nunca practicó, nunca se capacitó, nadie lo enseñó. Es una habilidad natural. Eso que conocemos o que definimos como habilidad natural no es otra cosa que la gracia de Dios. No es otra cosa que los dones que conocemos como talentos o dones naturales y que Dios ha querido manifestar con los seres humanos para que ellos puedan entender, para que ellos puedan creer que Dios les ama. Es la manifestación del amor de Dios para toda la humanidad. En el caso de los dones espirituales, su naturaleza es precisamente una capacidad espiritual, es un poder sobrenatural. Esto no es algo que podemos aprender, aunque sí podemos ejercitarnos en los dones espirituales. No son como que nosotros los podemos adquirir con aprendizaje. Es una capacidad que Dios nos da para hacer algo que antes no éramos capaces de hacer. Muchas veces encontramos en la iglesia de Jesucristo personas que antes de recibir a Jesús como su Salvador, antes de nacer de nuevo, no tenían la capacidad para cantar, por ejemplo, o no tenían la capacidad para enseñar, para predicar, para administrar, para tantos dones de Dios que Dios le ha dado a la iglesia. Y que una vez que reciben a Jesús y que una vez que vienen al conocimiento de la palabra de Dios, empiezan a descubrir que ahora tienen capacidades que antes no tenían. Esas capacidades son capacidades espirituales, son un poder sobrenatural. Y ahí, mis amados hermanos, entran todos los dones de Dios que son dados a través de esa gracia especial. Más adelante hablaremos de las 3 divisiones de esos dones de Dios y cómo cada uno de esos grupos tiene un propósito particular. Ahora, en cuanto al propósito de los dones y de los talentos, encontramos lo siguiente. Los talentos, desgraciadamente, han sido dedicados a objetivos personales principalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando alguien al nacer recibe un talento artístico, un talento de arte, sea cual fuere, generalmente ese talento muchas veces se cultiva, muchas veces se fortalece
Y las personas generalmente los utilizan con fines de lucro. Los utilizan con propósitos principalmente de intereses personales, para alcanzar sus objetivos, para acumular riqueza, para hacerse ricos, por muchas razones, sin identificar el propósito de los talentos, como lo ven como algo natural que llegó a la vida de la persona naturalmente. Nunca le dan a Dios la gloria. Y generalmente esos talentos se utilizan con fines de lucro. Yo no sé si usted ha escuchado, seguramente sí, algún artista, algún cantante famoso, algún actor famoso, alguien que cuando le preguntan cómo fue que aprendió a cantar, cómo es que tiene esa voz tan privilegiada, tan preciosa, y dicen, bueno, esto es algo que Dios me dio. Y eso es lo máximo que dicen. Cuando se lleva a la práctica la ejecución de estos talentos, lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, se utilizan con fines de lucro y con propósitos meramente personales. Y no se le da a Dios la gloria debida por ese talento, por esa capacidad extraordinaria que se recibió desde el nacimiento. Escuché en una entrevista, en una predicación a Ramón Ayala, decir que a los 8 o 10 años él ya sabía tocar lo que ha tocado toda su vida, con el acordeón. Eso es algo extraordinario. Así escuchamos a los grandes ejecutantes de los instrumentos, los artistas, los pintores, los escultores, etcétera, reconocer que tienen una capacidad que ellos no aprendieron, sino que recibieron, pero que lamentablemente en muy pocas ocasiones le dan verdaderamente a Dios la gloria. Recuerde, el propósito de los talentos y de los dones es que Dios quiere habitar entre los hombres. Y generalmente quienes ejecutan estos talentos nunca perciben la presencia de Dios en sus vidas. Hacen a un lado todo lo que Dios quiere manifestarles y toman el talento y lo utilizan para fines propios, para intereses personales, sin darle a Dios la gloria que Dios merece. En el caso de los dones espirituales, generalmente los que han nacido de nuevo, las nuevas criaturas, que son quienes reciben a través de la gracia especial de Dios estos dones, los usan para servir a la iglesia. Y este es un tema hermoso, maravilloso. Cada vez que alguien desea servir a Dios, siempre se va a encontrar con el cuerpo de Cristo. Si tú quieres servir a Cristo, siempre tendrás que encontrarte con su cuerpo. El cuerpo de Cristo, llamado la iglesia, es ese grupo, esa esfera, esa área donde los dones espirituales habrán de manifestarse con el propósito de servir a aquel que te ha dado los dones. Tú, que no has reconocido a Jesús como tu Salvador y que tienes un talento particular que recibiste, que tú no sabes cómo aprendiste, simplemente es algo que tú siempre has llevado contigo. Yo quiero invitarte a que puedas hoy reconocer la gracia de Dios sobre tu vida desde que naciste. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que Dios tiene un propósito para tu vida. Que desde que naciste el Señor ha querido manifestarse a tu vida. Que Él tiene un propósito para ti. Que tu vida tiene un propósito de Dios y que Dios quiere cumplir ese propósito contigo y a través de ti. Es necesario que tú puedas comprender
que esos talentos que recibiste, que no pagaste por aprenderlos, que no fuiste a estudiar y que los traías contigo desde siempre, te fueron dados por Dios para que tú puedas reconocer su gracia, para que puedas volverte a Él, para que puedas entender su voluntad y su propósito. Y lo primero que el Señor quiere hacer contigo, al tú reconocer que ese talento viene de Dios, es salvar tu alma. Lo primero que el Señor quiere hacer contigo es perdonar tus pecados. Es que tú dejes de caminar por ese camino personal, con esos intereses particulares, y que tú puedas volver tus ojos y tu mirada a Dios. Lamentablemente encontramos a una gran mayoría de esas personas que tienen esos talentos y que se vuelven famosos, terminando sus vidas en soledad, en depresión profunda, muchos de ellos muertos en sobredosis de drogas, muchos de ellos con sus vidas destrozadas al final de la carrera. Y esto generalmente ocurre precisamente por esto, porque no reconocemos a aquel que nos ha dado este talento, porque no ponemos delante de Él esas capacidades para pedir su opinión, para darle gracias y decirle, ¿cómo quieres que yo use esto que tú me has dado? Dios te ha dado esos talentos no para que tú hagas lo que quieras. Él te ha dado esos talentos para que reconozcas que Él quiere habitar contigo, que Él quiere que tú puedas conocerle personalmente. Y así, Dios dio a su Hijo para que ahora tú puedas volverte a Él y puedas reconocer en Jesús el único Salvador del mundo, y que de esta manera tú puedas llegar delante de Dios y puedas presentar tus talentos para decirle, Señor Dios mío, yo reconozco que esto viene de ti, que tú me lo diste, y yo no quiero hacer con esto arbitrariamente, no quiero hacer lo que yo quiera. Y decirle como Jesús en el huerto, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Si tú tienes estos talentos en tu vida, sea cual fuere, yo te animo, te exhorto a que te detengas en tu caminar. La gran mayoría de quienes tienen este talento están buscando siempre la fama, porque se tiene el pensamiento de que la fama y la riqueza van juntos, que cuando una persona es famosa, es rica. Y entonces estas dos cosas generalmente son las que buscan quienes tienen estos talentos. Yo quiero decirte una cosa, el propósito de tu vida debe de ir mucho más allá. La Biblia dice que los años del hombre aquí son 70, cuando más 80. Y después, ¿qué va a hacer de ti? Por mucha fama o riqueza que puedas conseguir a través de esos talentos o capacidades que Dios te ha dado, un día tendrás que presentarte delante de Dios para darle cuentas de tus talentos. Dios nos va a pedir cuentas de todas las capacidades, talentos, dones que Él nos ha dado, porque finalmente son de Él, le pertenecen a Él. Todo tipo de expresión de arte que edifica y enaltece el espíritu vienen de Dios, son para Él, son para su gloria. En Cristo Jesús encontrarás el verdadero camino. Desiste de buscar la fama y la fortuna. Apártate de eso. Reconoce esos talentos y preséntalos delante de Dios. Él encauzará tu vida. Primero, perdonará tus pecados y le dará un sentido diferente, el sentido verdadero que tu vida debe tener. Te convertirás entonces, más que en un artista,
en un siervo de Dios, en una sierva de Dios. La fama y la fortuna pasarán a segundo, a tercer término, y encontrarás en Cristo Jesús la dirección para tu vida que tú necesitas. En otra ocasión continuaremos hablando acerca de los dones espirituales. Por el día de hoy llegamos hasta aquí. Yo espero que esta palabra pueda llegar a tu corazón y que si tú tienes talentos, los presentes delante de Dios, te reconcilies con Dios. Y que si tú ya naciste de nuevo, puedas valorar los dones que el Señor ha puesto en tu vida y los puedas poner en marcha. Porque todos habremos de dar cuenta delante del dueño, del Señor de los dones, aquel que los ha puesto en nuestras manos con un propósito y con una finalidad definida. Los dones son sobre nosotros la manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios. Oremos al Señor en esta hora. Amado Padre, te doy gracias. Alabo tu nombre y te bendigo por tu grande misericordia y por tu fidelidad. Porque, Señor, a través de las edades, los seres humanos hemos visto y muchas veces sorprendidos contemplamos los talentos y los dones que tú das a los hombres. ¿Cuántas veces, Señor, al escuchar un cantante entonando una canción en una forma magistral, no podemos sentir tu presencia? ¿Cuántas veces, Señor, al ver la interpretación de un actor en su papel, no se nos eriza la piel? A través de todo ello, Señor, a través de cada una de las manifestaciones de las artes, a través de los dones del Espíritu, a través de esos dones espirituales que tú nos has dado, podemos contemplar tu gracia sobre nuestra vida. Permite, Señor, que podamos reconocerlo en nosotros y que podamos compartirlo de igual manera, para que un día, Señor, cuando nos llames a cuentas, podamos rendir buenas cuentas delante de ti. Padre, que aquellos mis amigos que el día de hoy pueden reconocer los talentos en su vida, puedan volverse a ti. Y que aquellos mis hermanos que hoy reconocen los dones que tú les has dado, Señor, también puedan ponerlos en acción para la gloria tuya, para que podamos así edificar el cuerpo de Cristo. Que la gracia tuya esté con ellos, Señor, donde se encuentren. Bendícelos, cúbrelos, manifiesta sobre ellos tu misericordia. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. En otra ocasión continuaremos hablando acerca de los dones espirituales. Hasta el día de hoy hemos compartido con ustedes diferentes temas y tenemos algunos que hemos apenas empezado con ellos. Habremos de continuar a medida que ustedes nos lo permitan y que la gracia del Señor nos sostenga. Hasta aquí por el día de hoy. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Se despide, como siempre, el pastor Sergio Vélez diciéndoles hasta la próxima.